necesito adorarte. Te vengo a buscar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Te vengo a buscar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Te vengo a buscar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31. Vamos a continuar con el estudio de Marcos. Sé que el pastor Alex les predicó de Marcos 10, 13 al 16 la semana pasada. Y hoy vamos a continuar con 17 al 31. Un amén cuando lo tengan. Y vamos a estar leyendo este pasaje en la Biblia que muchas veces ya lo hemos predicado, pero como se encuentra de nuevo aquí en este estudio de Marcos, vamos a volver a predicarlo. Y es la historia del joven rico. El joven rico. Amén. Amén. Dice el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Aquí viene la pregunta más importante que alguien le puede preguntar a un pastor, a un hermano, a un familiar cristiano. En este caso, este joven rico le pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Verdad? ¿Cuántos aquí quieren tener vida eterna? ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren estar confiados de que cuando sea nuestra hora de ir a la presencia de Dios, estaremos con Él para siempre? Todos, ¿verdad? No conozco a muchos que digan: cuando me muero, quiero irme al infierno. Entonces es una pregunta muy importante. Es la pregunta más importante que todos nosotros nos debemos de hacer, porque un día, como decía el pastor Alex ahorita, un día todos vamos a morir. Es inevitable, y algunos de nosotros hemos vivido ya experiencias muy feas de que algún familiar de nosotros se haya ido. Y nos regresa a la pregunta, cuando eso sucede, cuando un familiar se nos va: ¿a dónde me voy a ir yo? ¿Qué va a suceder conmigo cuando me muera? Y aquí está este joven rico preguntándole a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Por qué le pregunta, por qué le contesta Jesús de esta manera con una pregunta a este joven diciendo: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Por qué le contesta Jesús a este joven rico: ¿por qué me llamas bueno? ¿Y por qué no le dice simplemente: crees en mí? Cree en mí. ¿Por qué no le contesta Jesús: cree en mí, pon tu fe en mí? Porque Jesús, conociendo el corazón de este hombre, tiene que llegar a la raíz del problema que todos nosotros tenemos, y es el pecado y el amor al pecado. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, versículo 19, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y aquí viene el problema, que este joven rico creía que él guardaba los mandamientos perfectamente. Creía que era buena persona. Y si me pueden acompañar a Romanos capítulo 3, vamos a leer qué dice la Biblia sobre la gente que piensa que son buenas personas, que están sin pecado. Este joven decía: estoy sin pecado, he guardado los mandamientos desde mi juventud. Decía: he guardado los mandamientos. Ahora le pregunto a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y me va a decir: no, continúa igual, continúa viviendo tu vida como la vives. Y se iba a ir muy contento, porque él decía: no, pues yo soy perfecto, he guardado la ley siempre, nunca he pecado. Vamos a Romanos 3, versículo 9 al 18. ¿Qué dice la Escritura sobre la condición del hombre? ¿Lo tenemos? Romanos 3, 9 al 18 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan.
Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí habla no solamente de los gentiles, sino que de los judíos. No solamente de los judíos, sino que de los mexicanos, de los americanos, de los negros, los blancos, los morados, los amarillos, de todos. No hay ninguna persona que busque a Dios por su propia voluntad. Y este joven que viene a Jesús a decirle, te estoy buscando para encontrar la vida eterna, no lo hace con un propósito genuino. Vamos a continuar. Jesús le recita algunos de los mandamientos en el versículo 19. ¿Verdad? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el versículo 20, el joven le contesta, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí vemos el corazón y el pensamiento de este joven, porque Jesús le acaba de decir, no defraudes, no hurtes. ¿Y quién no ha hecho esto? ¿Quién no es culpable de estos pecados? No adulteres. Lo sabemos lo que Jesús dice en Mateo 5. Con el solo ver y codiciar ya estamos cometiendo adulterio. No mates. Cuando nos enojamos con nuestro prójimo ya estamos cometiendo homicidio en nuestro corazón. No digas falso testimonio. Ya cuando estamos mintiéndole a alguien sobre una persona para ponerlos en contra o para ganarnos el favor de alguien, ya estamos dando falso testimonio. ¿Cuántos de nosotros no hemos desobedecido a nuestros padres? Todos. No hay alguien sin pecado. El versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Aquí Jesús le dice, ok, te falta una cosa. Si quieres heredar la vida eterna, te falta una cosa. ¿Has guardado los mandamientos? Según él sí, acababa de mentir. Y dice que Jesús tuvo compasión, le amó. Le amó, tuvo compasión porque sabía que este joven estaba completamente perdido. Sabía que se engañaba a los demás por decir que él guardaba los mandamientos de su juventud. Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cuál era el ídolo y cuál era el Dios de este joven? El dinero, las posesiones materiales. Dice, vende todo lo que tienes y harás tesoro, no aquí en esta tierra, en esta vida, sino ¿dónde? En la vida eterna. ¿Para qué queremos tesoros aquí? Si Jesús nos dice también que aquí todo se va a corromper. Todo lo material, todo lo terrenal será destruido. Mejor hagamos tesoros en el cielo. Te dice, arrepiéntete de tu idolatría, del amor al dinero y sígueme. Se tiene que arrepentir primero y nos tenemos que arrepentir primero de nuestros pecados, luego seguir a Jesús. Porque es imposible seguir a Jesús, tomar nuestra cruz, si no nos arrepentimos, si pensamos que podemos seguir viviendo igual. Y aquí en el versículo 22, vamos a ver cómo respondió el joven. Dice, pero él,
afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Acompáñenme a Marcos capítulo 8, versículo 36 y 37. Este joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones y Jesús le acaba de decir, véndelas, dáselas a los pobres. Si tú realmente me quieres seguir, olvídate, deja atrás aquello que amas. Tenemos Marcos 8, 36 y 37. Dice la palabra, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí está el afán, aquí está el amor al dinero, aquí está el amor a las cosas materiales y no el amor a Dios. ¿De qué sirve querer tener todo si no tienes paz en tu vida? ¿De qué sirve querer tener todo lo que el mundo nos ofrece si no tenemos salvación? Y es muy triste, hermanos, que en las iglesias hoy esto sea el enfoque. Ven a Dios y vas a recibir todo lo que tu corazón desea. Todo lo que te faltó de niño lo vas a tener, ven a Dios. Todo lo que tú has querido, Dios te va a bendecir con ello. Y la gente que nunca ha tenido nada y no quiere a Dios y no quiere las posesiones en el nombre de Dios, va corriendo. Va corriendo a esas cosas que le prometen porque aman lo material y aman el dinero. Pero aquí vemos un joven rico que ya tenía todo. Era rico, no le faltaba nada, tenía muchas posesiones. Él no tenía necesidad de ir a Jesús, ¿verdad?, para recibir más. Él quería ir a Jesús porque quería, según él, la salvación. Pero cuando Jesús le dice cuál era el costo de ser salvo, se fue triste. Nosotros que estamos aquí, no tenemos grandes posesiones, no somos ricos. ¿Qué hacemos cuando Jesús nos dice, arrepiéntete? ¿Qué hacemos cuando la palabra de Dios nos lleva a ver, a reflejar nuestra vida? Cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas. Antes de venir a conocer la palabra, teníamos un pecado al cual éramos esclavos y no a todos. Tal vez era la fornicación, tal vez era la codicia, tal vez la envidia, tal vez cualquier cosa. Y la palabra de Dios nos lleva a entender que debemos de arrepentirnos y dejar de hacer todas esas cosas. ¿Y qué sentimos? Alegría porque el Señor nos promete paz y libertad del pecado. Este joven rico, ¿cuál debería de ser la contestación? ¿Cómo debería de estar él si el Señor le dice, si quieres ser salvo, arrepiéntete de lo que amas y sígueme? Si él de verdad quisiera la salvación, diría, sí, Señor, dejo todo atrás para seguirte. ¿Qué quieres que haga? Vendo todo, dime qué hacer, lo dejo todo atrás porque ya no aguanto mi vida. Yo en verdad no quiero seguir viviendo igual, yo en verdad no tengo paz, yo en verdad no tengo felicidad, yo en verdad no tengo gozo, yo en verdad no tengo salvación. Dime qué hacer y lo hago porque quiero estar contigo para siempre. Eso debe de ser la manera en que todos nosotros contestamos al llamado del Evangelio. ¿Qué quieres que haga para ser salvo? ¿Y cuántos de nosotros contestamos así?
o respondemos al Evangelio así? Si la palabra de Dios nos dice, todo el que roba no entrará al reino de los cielos. Todo el que miente, todo el que mata, todo el que adultera no entrará al reino de los cielos. ¿Cómo debemos de contestar? Señor, por ti lo dejo atrás. En arrepentimiento. Pero este joven nos representa a todos. Representa a todos los que no se arrepienten. Les duele más dejar su pecado que dejar aquello que los tienes oprimidos. Les duele más dejar atrás el pecado, vivir de la manera en la que viven, que estar gozoso por seguir a Cristo. Versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Si Dios los ha bendecido con grandes cosas, con muchas cosas, muy bien, gloria a Dios. Denle gracias a Dios que tienen. Jesús vuelve a decir: a los que confían en riquezas, a los que aman sus posesiones, a los que quieren más y más, les es difícil dejarlo. Acompáñenme ahora a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Un amén cuando lo tengan. Vamos a leer el versículo 3 al 10 y luego al 17. Amén. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Este joven ya tenía dinero, ya era rico, pero aún él estaba confiado, su seguridad estaba en que tenía muchas posesiones. Vamos al versículo 17, ahí en 1 Timoteo 6. Dice aquí, ¿verdad? El amor al dinero es la ¿qué? Es la raíz de todos los males. Aquí el versículo 17 nos dice: a los ricos de este siglo manda
que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hagamos una distinción, y lo vuelvo a decir, si Dios les ha dado, y ahorita los que estamos aquí tenemos más de lo que la mayoría de la gente alrededor del mundo tiene. Aquí por este país somos grandemente bendecidos, entonces en un aspecto para alguien en un país tercermundista ya somos ricos por todo lo que tenemos. Entonces nos dice aquí que nosotros que tenemos más que la mayoría de la gente del mundo, que no pongamos nuestra esperanza en lo que tenemos. No digamos, ya estoy bien, ya no me falta nada, mi esperanza está en lo que tengo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que tenemos son inciertas. Un día Dios nos la da, otro día Dios nos la quita. Mejor pongamos nuestra fe en qué, nuestra esperanza en qué, en el Dios vivo, que nos da las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que hurtemos o para que queramos más. No, dice que nos da las cosas para que las disfrutemos. Porque como leíamos en el versículo 7, nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Pero lo que sí podemos hacer con lo que Dios nos ha dado es ser generosos, compartir, ayudar. Por eso Jesús le decía al hombre rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Si tú no amas lo que tienes, dáselo a los pobres. Ayuda. Un ejemplo de alguien que amaba al dinero. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20 en adelante. Y como leíamos en 1 Timoteo 6, dice, los que quieren enriquecerse caen en muchas tentaciones necias y en destrucción. Entonces, no sé si conocen la historia de Eliseo y de Naamán. Naamán, un general del ejército del rey de Siria, varón de guerra, muy rico, muy respetado, pero tenía un problema, una condición médica, tenía lepra. Y va a Israel a ver al profeta Eliseo, y Eliseo le dice que se buta 3 a 7 veces en el río Jericó, en el río Jordán, y lo hace y Dios lo sana. Y este hombre, después de ver que Dios lo sanó por medio del profeta Eliseo, le quiere dar muchos regalos, le quiere dar muchos presentes, le quiere dar cosas en agradecimiento a Eliseo, y Eliseo dice, no quiero. Versículo 17, ya se va Naamán a su tierra, y Eliseo le contesta, él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó pues media legua de tierra, pero Eliseo tenía un siervo. Que se indignó porque Eliseo no aceptó todos los regalos. Le estaban regalando grandes cosas, plata, vestimenta, todo. Y Eliseo, un profeta de Dios, dijo, no quiero nada. El siervo del Señor no acepta nada de esto porque servimos a Dios. Versículo 20, el siervo de Eliseo dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán,
no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Dijo, no, pues Eliseo no lo quiere, yo voy a aprovechar. Voy corriendo tras él para agarrar las cosas que quiere dar. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín, 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pagará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Imagínese, por querer enriquecerse, por querer tener algo que no le pertenecía, por querer tener aquello que tal vez él deseaba y se lo estaban dando a alguien más. Y dijo, no, pues aquel no lo quiere, yo sí lo tomo. El simple hecho de desear aquello material, aquel dinero, sin ninguna razón más que el puro deseo carnal, mintiendo, haciendo lo posible para tomarlo, es pecado. Es pecado, por eso Timoteo nos dice que el que quiere enriquecerse cae en tentación, cae en destrucción. Y vamos a ver un ejemplo más. Alguien que todos conocemos. Juan capítulo 12 y versículo 6. Más bien vamos a leer el versículo 4 en adelante. Juan 12, 4. Entonces, María en Betania saca un frasco de perfume muy caro, nardo se llama, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Con sus cabellos los enjugó y limpió los pies de Jesús. Y había un discípulo ahí que se indignó. Versículo 4, ¿lo tenemos? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Bueno, parecía que tenía buena intención, ¿no? Usar el perfume y dárselo a los pobres. Parecía que era muy buena intención, pues, ok, quiere usar algo caro, venderlo y darle el dinero. Pero ¿cuál era la intención verdadera? Versículo 6, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, el que dijo, ay,
aquel perfume, ¿por qué están ungiendo a Jesús? Mejor lo vendemos y se lo damos a los pobres. Pero no lo hacía porque Él cuidara de los pobres, porque a Él le importaran los pobres, porque Él quería ser generoso de corazón. Lo hacía, ¿por qué? Porque Él robaba de lo que se echaba a la bolsa. Era el tesorero y Él robaba. Era ladrón. El ladrón es ladrón porque quiere más y más. Muchos dicen que por necesidad. Otros dicen que porque es una enfermedad, un problema mental. No, es pecado. Y si los ricos se hacen ricos por oprimir y abusar de aquellos pobres, trabajadores, es pecado. Y si el ladrón está robando porque dice tengo que alimentar a mi familia, no es una buena excusa, es pecado. Y si nosotros queremos cosas y hacemos, como dicen en México, el que tranza no avanza, y hacemos tranzas para obtener dinero o cosas materiales, haciendo tranzas, no es bueno, es pecado. Y si amamos lo que tenemos más que a Jesús, sigue siendo pecado. Regresamos a Marcos 10. Versículo 25. Acabamos de leer en el 24 que Jesús dice, los que confían en las riquezas y roban o se prostituyen o matan para obtener riquezas o hacen lo que está mal para ganar riquezas, están confiando en eso. Están confiando más en las riquezas que en Dios. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos, joven rico, según guardaba los mandamientos, estaba mintiendo. Le dice Jesús, vende lo que tienes, toma tu cruz y sígueme, y se va triste. ¿Qué nos dice la palabra? Para todos los que no creen en Jesucristo, no han puesto su fe completamente en Cristo. Arrepiéntete de tu pecado, toma tu cruz y sigue a Jesús. Este es solamente un ejemplo de todos nosotros, hermanos. Algún día estuvimos en pecado o tal vez todavía están en pecado y no se han arrepentido. ¿Cómo vamos a responder al llamado del Evangelio? ¿Cómo vamos a responder al llamado del Evangelio? ¿Tristes o confiados en Dios que Él puede hacer un cambio en nuestras vidas? Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros.
Hermanos, no confiemos en las cosas terrenales. No digamos, ¿cómo le voy a hacer para alimentar mi familia la semana que viene? No digamos, si me entrego a Jesús, si sigo a Jesús, voy a perder mi familia. Acabamos de leer las palabras de Jesús. Dice, no hay quien no deje todo atrás que no reciba 100 veces más. Y no está hablando que si das tú $10, Él te va a dar 1,000. No está diciendo eso. Está diciendo que si dejamos la vida del mundo atrás y tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, dejamos todo atrás, vamos a recibir más. ¿Cómo? Hermanos y hermanas, madres y padres, tenemos una familia grande en el Señor. Lo hermoso de venir a Cristo, hermanos, es que podemos confiar y debemos de confiar en Dios, pero apoyarnos los unos a los otros. No decir, ¿qué me va a faltar? Tengo hermanos, hermanas en las que puedo ir y decir, ¿me ayudas? Y saber que ellos me van a ayudar porque aman a Dios y aman al prójimo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y orar. Y vamos a orar con esto en mente. Que si hay alguien aquí que está como este joven rico que piensa que es buena persona, dice que ha guardado los mandamientos, pero no quiere arrepentirse, no quiere dejar el mundo atrás. Si hay alguien aquí que piensa así, que dice, puedo seguir viviendo igual, de todos modos soy buena persona, es tiempo de reconocer que para heredar la vida eterna necesitamos arrepentirnos, poner nuestra fe en Jesús. No somos buenas personas. No podemos estar siempre confiando en nuestras riquezas, en nuestras fuerzas. No podemos estar confiados en que mi dinero es más que suficiente, en que más tengo, más doy, ¿no? Es tiempo de empezar a reconocer que nuestra vida está en manos de Dios. Así como Él da, Él quita. Pero lo único que Él da, que nunca quita, es la salvación. Pero para recibir esa salvación debemos dejar todo atrás y vivir en obediencia a Dios. Entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. 2 ejemplos de gente que amaba el dinero, que robaban para enriquecerse, caen en destrucción. No amemos el dinero tanto de hacer tranzas o mentir o hacer cosas ilegales para obtener dinero, no. Confiemos en Dios, que Él nos da todo lo que necesitamos. Y si el dinero no es tu ídolo, tal vez es otra cosa. Hay que dejarlo atrás y seguir a Cristo. Amén. Padre, en esta hora yo le doy gracias por lo que hemos leído hoy, Señor. Le doy gracias porque nos da en su palabra alimento, nos da en su palabra todo aquello que necesitamos, mi Dios, para vivir en obediencia a usted. Hoy hemos aprendido, Señor, y leído la historia de un joven rico que no le faltaba nada, pero que no reconocía, Señor, su condición espiritual. No reconocía que su ídolo y su Dios eran las posesiones que él tenía. Y cuando Jesús le dijo que vendiera todo aquello que él amaba para seguir a Cristo, se fue triste.
Esto habla a nosotros hoy, Señor. Esto habla a nosotros cada día de nuestras vidas, dándonos a entender que si no estamos dispuestos a dejar todo atrás para seguir a Cristo, no somos dignos de Él. No somos dignos de llamarnos cristianos. No somos dignos de decir, yo puedo tomar la cruz y seguir a Jesús. Padre, si hay alguien aquí que ama el dinero, ama las posesiones materiales, si hay alguien aquí que está como el joven rico, yo pido que el Espíritu Santo cambie su corazón, como leíamos en Ezequiel. Que Dios es el que cambia ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, Señor, sensible a la palabra de Dios para poder vivir en obediencia. Si hay alguien aquí, Señor, que ama el dinero tanto, que si Jesús le dijera, sígueme y vende todo lo que tienes, si fuera triste, yo oro por ellos, Padre, y pido, Señor, que cambie su corazón. Si hay alguien aquí con ansiedad de que no sé qué va a suceder la semana que viene, no sé cómo voy a alimentar mi familia, no sé, Señor, qué voy a hacer, yo pido que el Espíritu Santo traiga paz a su corazón, traiga paz a su vida y les haga entender que el que nos sustenta, el que nos viste y el que nos cuida es Dios. Padre, yo le pido que si hay alguien aquí con cualquier otro tipo de pecado, mi Dios, que les duele dejar que el Espíritu Santo a través de esta predicación los alcance, que ponga un corazón nuevo, mi Dios, para que puedan guardar los mandamientos y los preceptos y los estatutos de Dios y los pongan por obra. Y esto, Señor, lo pido orando por mí también, siendo un hombre imperfecto con muchas debilidades, siendo un hombre aquí en el altar, Señor, predicando su palabra. Yo necesito mucha oración y necesito mucha ayuda, Señor. Oro por mí también, por el pastor Alex, por los niños, por todos nosotros, que cualquier cosa fácilmente se puede convertir en ídolo en nuestro corazón. Así que pedimos, mi Dios, que no permita que esto suceda, que no pongamos nuestra confianza en el dinero, que no amemos el dinero, que no queramos hacernos de grandes cosas materiales, Padre, y olvidarnos de usted, sino que si entendemos que usted nos da, como todos tenemos aquí en este gran país, ayúdenos, Señor, a ser generosos y dadivosos. Ayúdenos a ser, mi Dios, felices y contentos con lo que tenemos, porque usted nos los ha dado para disfrutarlo y no para guardarlo y ser avaricioso. Ayúdenos, Padre, en todo lo que hagamos, pero que el mensaje de hoy sea aquí algo, Señor, que pongamos nuestra confianza y nuestra mirada solamente en aquel que es el creador de los cielos y la tierra. Que pongamos nuestra confianza en aquel que es el dueño de todo el universo, no solamente el oro y la plata. Que pongamos nuestra confianza en el único que nos puede salvar. En el nombre de Jesús oramos pidiendo esto, Padre. Gracias, Señor. Bendiga a todos los que estamos aquí y ayúdenos a iniciar nuestra semana confiando en aquel que nos salvó y no en las cosas que tenemos. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Padre. Amén y amén.